Nos place darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección. La lección de esta semana se introduce de la siguiente manera. Un escritor ruso, Fyodor Dostoyevsky, estuvo preso 4 años en una prisión de Siberia. Y él comenta que en ese tiempo que él estuvo allí por algunos asuntos políticos subversivos, mientras él compartía celda con sus compañeros, se dio cuenta que algunos asesinos, gente mala, no tenían ningún remordimiento por sus actos. De hecho, él dice, nunca vi una señal de arrepentimiento en la mayoría de ellos. Y casi todos, al final, habían pensado haber hecho lo correcto. Qué interesante y qué lamentable es cuando vemos o convivimos con alguien que no alcanza a ver la gravedad de su pecado y que vive lejos de Dios sin darse cuenta que ese alejamiento de Dios lo conducirá a una muerte eterna. Qué lamentable, ¿no es cierto? Cuando a veces uno vive ciego espiritualmente y no nos damos cuenta que Dios nos está hablando y nos está mostrando el camino a seguir. Si seguimos en ese camino, irremediablemente sufriremos las consecuencias. De eso hablaremos en esta ocasión. Vamos a hablar de la lección número 3, los últimos 5 reyes de Judá. Quédese con nosotros, en un momento iniciaremos con el repaso de esta interesante lección. Es un gusto para nosotros el poder darles una cordial bienvenida a este repaso de la lección. Y también nos place darle una cordial bienvenida a nuestros invitados. Bueno, ya uno es de casa, el pastor Abraham Ramírez, que nos da un gusto muy grande que estés con nosotros una vez más, pastor. Y listos para esta lección número 3. Sí, listos para considerar los últimos 5 reyes de Judá. Cómo es que uno de ellos hizo lo recto, pero los otros 4 no. Y se alzan ciertas preguntas, cuestionamientos, cómo de estar arriba espiritualmente puede uno descender totalmente, ¿no? Debemos tener cuidado con eso. Y pastor, no y el poder de la influencia, ¿no? Son todos esos líderes. Exacto, sí. El poder de uno, yo le puse por ahí el poder de uno, ¿no? Cómo una persona puede conducir a todo un pueblo a pensar, a actuar diferente a la voluntad de Dios. Qué responsabilidad tenemos. Así. Gracias, pastor, por estar con nosotros y queremos darle la bienvenida a un invitado especial, el pastor Jorge Alberto García. Él está con nosotros, él es actualmente el presidente de la Asociación Azteca y ya lo hemos invitado varias veces, pero no hemos podido coincidir las agendas. Pero gracias, pastor, por estar esta ocasión con nosotros. Bueno, es una alegría siempre acompañarles, venir y estar con este grupo tan selecto de gente que se ha dispuesto a compartir algo que es de bendición para la iglesia. La historia de todos los reyes, tanto de Israel como Judá, sin duda que es muy interesante. Y ver la forma en la que algunos de ellos son recordados. La escritura dice, este hizo lo malo, este hizo lo bueno. Y es bueno preguntarse, pues, cómo quisiéramos ser recordados nosotros al final de nuestra vida, ¿no? Correcto. ¿Este hizo lo malo o este hizo lo bueno? Siempre he pensado, pastor Jorge, que las historias bíblicas las volvemos a repetir. Y entonces cuando analizamos personajes como estos, justamente uno tiene que preguntarse, ¿verdad? ¿Qué historia me gustaría repetir? Así es. Y bueno, eso es lo que Dios trata de enseñarnos, ¿no? Y advertirnos. No repetir los errores, pero emular aquellas cosas que son buenas y positivas para nosotros sus hijos. Amén. Pues me parece que se antoja la lección muy interesante, así que les invitamos a que se queden con nosotros. Y queremos aprovechar, ya que estamos dando la bienvenida a los invitados, también dar la bienvenida a todos ustedes que nos siguen y queremos mandar algunos saludos de la gente que nos escribe en nuestro sitio y queremos devolverles esos saludos. ¿Tienes algún saludo, pastor Jorge? Claro. Quisiéramos enviar un saludo a Elizabeth López. Ella es miembro de la Iglesia Americana de Garden Grove en California. Y un saludo también para Ione Moura Arthur Nogueira, de São Paulo, Brasil. Así que un saludo hasta Brasil a Ione y a nuestros hermanos por allá. Claro que sí. Pastor Abraham. Sí, pastor,
un afectuoso saludo a Andrés Calle Ruiz, que él escribe desde la iglesia de La Molina, Distrito C, desde Piura, Perú. Bendiciones y saludos para ellos. Perú. Mariela Merino Ramírez, ella nos escribe desde Chiclayo, Perú, en la iglesia central de la Victoria. Saludos para ellos. Saludos para todos ellos. Y tengo aquí a Isabel Anaya, de Chillán, Chile. Felicidades. Y gracias a todos los hermanos que por allá nos miran. Y Yolení Pérez, de Lérida, España. También queremos enviarles un fuerte saludo a todos los hermanos de España y en todos los lugares donde miren este repaso, que el Señor nos fortalezca para mantenernos fieles y que este estudio pueda ser de bendición para nuestra vida. Bien, como hacemos y acostumbramos cada semana, vamos a proveer el bosquejo de nuestra lección. En 3 sencillos puntos trataremos de abarcar todo el contenido de la lección e iniciaremos con el primer punto, a tu parecer, Pastor Jorge. Bueno, el primer punto que vamos a tratar de revisar juntos tiene que ver con el resultado de la obediencia. Correcto. Por supuesto, basados en el rey Josías. Sin lugar a dudas. Claro que sí. Así es. Excelente rey. Vamos con el segundo punto. El segundo punto, pastor, es el resultado de la desobediencia. Así como hubo bendiciones en el tiempo de Josías, pues vino la crisis en los tiempos de los últimos 4 reyes de Judá, y pues vinieron las consecuencias y el resultado final, pues el exilio, ¿no? La destrucción de la ciudad, la destrucción del templo, cosas tremendas, resultados de la desobediencia. Correcto, muy reflexivo seguramente. Y la tercera parte vamos a hablar de, bendito Dios, la esperanza de restauración. Dios no puede dejar a sus hijos ahí en la miseria, caídos, destruidos. Dios tiene siempre palabras de aliento y de esperanza, y todo lo que Dios dice, lo cumple. Así es, correcto. Vamos a analizar entonces estos 3 puntos y vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciaremos de lleno el repaso de esta lección número 3, los últimos 5 reyes de Judá. Quédense con nosotros, ya regresamos. Bien, estamos de vuelta y estamos listos para analizar y desarrollar el contenido de esta lección número 3, los últimos 5 reyes de Judá, y vamos a hacerlo no sin antes pedir la dirección de Dios a través de esta oración. Oremos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a identificar cuáles son los elementos necesarios para desarrollar un ministerio que te honre en nuestras vidas. Señor, no queremos cometer los mismos errores del pasado. Ayúdanos, Señor, a realmente colocar nuestra mirada en Jesús y a inspirarnos con los buenos modelos de aquellos reyes, Señor, que hicieron lo recto delante de ti. Queremos hacer lo recto delante de ti, pero queremos que tú nos dirijas y nos indiques cómo hacerlo. Bendícenos en el desarrollo de esta lección y que todo lo que salga de nuestra boca y sea dirigido por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entremos de lleno entonces con el primer punto, que es el resultado de la obediencia. Por supuesto, un punto basado en la historia del rey Josías. Y bueno, creo que sería bueno enfatizar, Pastor Abraham, Pastor Jorge, pues el hecho de que pues Dios conoce todas las cosas, sabe lo que venía. Y por alguna razón interesante, ¿verdad? Dios le dijo a su pueblo desde el inicio que no era bueno que tuvieran un rey. Así es. Dios no quería reyes. Él sabía lo que venía, ¿verdad? Y me parece que eso lo deja claro también la lección. Sí, es muy triste que el pueblo de Dios, en lugar de hacer caso a las instrucciones divinas, tiende a observar lo que ocurre a su alrededor. Y muchas veces lo que hacemos es fijarnos y tomar como modelos personas que no tienen el temor de Dios. Y ellos miraban que otros pueblos tenían reyes y querían ser como esas naciones. Pero olvidaron que ellos tenían al mejor rey de todos, que era a Dios mismo, ¿no? Que era el gobernante y que era a quien ellos debían acudir permanentemente. Amén. Y Pastor Jorge, se demuestra en esta lección, no sé si estás de acuerdo conmigo,
realmente el contenido del corazón humano. El corazón humano regularmente imita lo malo, no sigue lo bueno. El corazón humano ve siempre por lo suyo, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito más acerca de eso más adelante. Pero, pastor, el corazón humano regularmente tiende a eso. ¿Por qué el ser humano regularmente le gusta estar lejos de Dios? De todos estos reyes, uno. Y los demás, ¿por qué el corazón humano es así? Es interesante el comentario, Pastor Edgar. El pueblo de Israel tuvo 20 reyes y el pueblo de Judá tuvo 20 reyes. Aparentemente, en el pueblo de Israel todos fueron malos y en el pueblo de Judá hubo 8 buenos. A pesar de que algunos fueron buenos, en torno al comentario que haces, Segunda de Crónicas 25:2 habla del rey Amasías, aunque no es el objeto de nuestro estudio. Pero dice que él fue un rey que hizo lo recto, aunque después agrega, aunque no de perfecto corazón. Y es una declaración que llama mucho la atención, ¿no? Dios observa el corazón del ser humano. Cuando nosotros vemos el caso de Josías y de otros reyes, siempre se compara con el rey David. El rey David no fue un hombre completo o perfecto, pero dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que se equivocó muchas veces, pero tenía la suficiente sensibilidad espiritual en su corazón que siempre lo llevaba de vuelta a Dios. Amén. Lo importante entonces no es, no podemos ser perfectos. Así es. Pero la tendencia de nuestro corazón, claro, que sea de obediencia al Señor. Buscar siempre al Señor. Hermoso. Pastor Abraham, Josías. Sí, Pastor Josías, un niño rey, ¿no? A los 8 años llega a ser rey y reinó, gracias a Dios, 31 años. Y digo gracias a Dios porque, bueno, en esos 31 años se hizo lo recto delante del Señor. Y, Pastor, llama la atención que a pesar de que su padre fue uno de los peores reyes de Judá, y a pesar de que su abuelo fue también uno de los peores reyes de Judá, ¿verdad? Él se repuso a toda esa influencia negativa de padre y abuelo y él hizo lo recto delante de Dios, ¿no? Yo creo que eso es una lección para nosotros. Nuestros antepasados pudieron haber sido buenos, malos, obedientes o no a Dios, pero es nuestra vida. Ahora nos toca a nosotros responder al llamado de Dios y nos toca a nosotros vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque no siempre el legado es el mejor, pastor. Muchos venimos con legados muy malos, muy tristes, ¿no? Sí. Pero bendito Dios que tenemos cada quien la oportunidad de decidir. Así es. Yo creo que es una de las cosas que podemos resaltar. Y otra, pastor, es que las cosas que empezó a hacer Josías allá en Judá, sí. Aunque sabes que él, en ese tiempo ya el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por los asirios ya en ese tiempo, pero en Segunda de Crónicas 34:6, su influencia que estaba siendo ejercida en Judá también quiso que fuera más allá. Por ejemplo, dice, y lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón, hasta en Neftalí y en los territorios asolados de alrededor. Es decir, nosotros ya hemos visto que en el año 931, ¿verdad?, se dividió el reino del norte con su capital en Samaria y el reino del sur con su capital en Jerusalén. El reino del norte ya no existía, ¿verdad? Ya en el 722 los asirios lo habían destruido y estaba asolado todo eso. Así que entonces Josías trató de que su influencia llegara más allá, abarcara más allá lo que antes había sido, el territorio que antes había sido todo el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo? Bueno, él asumió el reino a los 8 años. 8 años de su reinado, es decir, a los 16, dice el versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, empezó a buscar al Dios de David, su padre. ¿Okay? Eso fue a los 16 años. A los 20, dice, y a los 12 años, es decir, 8 años y 12 de su reinado, a los 12 empezó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, postes idolátricos, esculturas e imágenes de fundición. Eso fue lo primero que se dedicó.
Era un muchacho de 20 años, rey. Yo creo que él asumió esa responsabilidad y empezó a limpiar a todo Judá y a todo Israel de la idolatría que existía. Su papá, su abuelo habían llevado al pueblo a la idolatría y él se encargó de eliminar todo asunto de idolatría que había en Judá y en Israel. Maravilloso. Y después vemos también, pastor, en esta interesante e inspiradora historia de Josías, cuando viene el encuentro del libro de la ley, ¿verdad? Así Algo es. que transformó por completo la vida del pueblo. Resulta inconcebible que en la misma casa de Dios es en donde se hace el descubrimiento. Porque el rey emprende una obra de remodelación del templo, ¿no? Y es ahí donde hacen ese hallazgo. Y llegan y le dicen al rey, pues ni te imaginas lo que hemos encontrado en el templo, ¿no? Es como si nosotros hoy invitáramos a una persona a ir a una de nuestras congregaciones y luego esa persona llegara diciendo a casa, pues ni te imaginas lo que vi en el templo. ¿Y qué viste? Pues una Biblia. Pues es lo más natural encontrar en el templo una Biblia. Y resulta interesante que para ellos hallar el libro de la palabra de Dios, el libro de la ley, resulta un hallazgo. Y eso nos muestra hasta dónde estaba sumido el pueblo de Dios en la idolatría, en haberse apartado del Señor. Y qué triste es que nosotros leamos eso. Pero al mismo tiempo vemos que la reconstrucción o la renovación espiritual comienza justamente con la palabra de Dios. Pastor, tal vez estamos hablándole a gente que tiene las vidas destruidas, los hogares destruidos, tal vez están viviendo sin esperanza, tal vez más de uno de los que nos están mirando, pastor, ya no ve luz para el futuro. El hallazgo del libro de la ley, el colocar el fundamento sólido, la palabra de Dios, transformará la vida de cualquiera. Sin lugar a dudas. Tal vez para concluir esta sección, pastor, yo destacaría la experiencia de Josías. Número 1, encuentra en el libro de la ley. Cuando él encuentra el libro de la ley, su corazón se enternece y se humilla. E inmediatamente, en la persona de la profetisa Hulda, envía a consultar al Señor. A continuación, hace un compromiso con Dios. Y dice la Escritura, por ejemplo, en el pasaje paralelo de 2 de Reyes 23, que desde el más pequeño hasta el más grande son convocados y hacen ese compromiso con Dios. Pacto con el Señor. Y a continuación, una vez que has hecho el pacto, dice que viene una obra de limpieza. Es decir, no únicamente es expresar tu fe, tu compromiso en Dios, sino una vez que ha sucedido ese encuentro y que tú has hecho un compromiso con Él, entonces debes, con la ayuda de Dios, sacar de tu vida todo aquello que estorba tu relación con Dios. Correcto. Y me parece que para completar el cuadro, establece la Pascua. Así es. Y entonces hay que establecer las cosas espirituales como prioridades en nuestra vida. Sin lugar a dudas. Así es, pastor. Qué hermoso. Vamos a hacer una pequeña pausa, hermanos, con este pensamiento. Vamos a hacer esta pausa. Nadie que le dé un voto de confianza al Señor y coloca su palabra con el fundamento de su vida, volverá a ser la misma persona. En un momento regresamos.
Estamos muy contentos de estar estudiando esta lección número 3, porque las lecciones que contiene son maravillosas y por supuesto muy reflexivas para nuestra vida. Estamos estudiando los últimos 5 reyes de Judá y vamos a entrar al segundo punto, que es el resultado de la desobediencia. Ya analizamos el resultado de la obediencia, vamos con la otra cara de la moneda. Pastor Jorge, pues lamentablemente, ¿verdad? Viene ahora esta constante: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, desobedeció. Epitafios tristes, ¿no? Siempre he pensado que los epitafios, ¿qué queremos? Tú decías, ¿qué queremos que diga nuestro epitafio al final? ¿Qué queremos que se diga de nosotros? Bueno, aquí encontramos 4 epitafios pues muy malos, ¿no? Muy tristes. Claro. Los hijos de un rey bueno. Qué dolor para el padre si él hubiese visto esto. A Josías le significó un trabajo de 31 años comenzar a reconstruir la vida espiritual del pueblo. Y cuando nosotros vemos a su hijo, en 3 meses vemos que el pueblo ya está volviendo a las antiguas prácticas. En 3 meses y unos años, el siguiente hijo, vemos que el pueblo ya ha vuelto a la idolatría, ya está desobedeciendo a Dios. Y nos llama la atención, pastor y apreciados hermanos, ¿cuánto trabajo significa construir una relación con Dios? Cada día, cada mañana, cada momento. Pero cuán fácil es, con un descuido, que nosotros regresemos a lo anterior. Hay un pensamiento ahí del apóstol Pablo en los Hebreos que me llama la atención. Dice Hebreos capítulo 2 y versículo 1: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y pues yo no conozco a nadie que se deslice para arriba, ¿no? El deslizamiento siempre es cuesta abajo. Y yo creo que eso es lo que le sucedió al pueblo. Se olvidó de Dios, se olvidó de la obra tan buena que había hecho el rey Josías, y entonces comenzaron otra vez a volver a los antiguos pecados, a las antiguas prácticas, alejadas del Dios Todopoderoso. Estaremos tal vez hablando a alguien que está allí en la cámara, ¿verdad? Detrás de cámaras, alguna persona que se está viviendo lejos de Dios tal vez. Ojalá que estas lecciones, pastor, nos hagan reflexionar. Sí, pastor, yo quisiera nada más enfatizar lo bueno que hizo Josías para contrastarlo con todo lo malo que hicieron sus hijos, ¿verdad? Que vinieron a reinar. Segundo de Crónicas, capítulo 34, Sí. 28, cuando Hulda le manda el mensaje, cuando el rey manda consultarla porque han hallado el libro de la ley, ella le responde que Dios va a tener misericordia de él, que viene la destrucción, pero dice el versículo 28, yo te reuniré con tus padres y descenderás al sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo el mal que traigo sobre este lugar y sobre sus habitantes. Y ellos le dieron al rey la respuesta. Y si vemos, Josías reinó del 640 al 609 antes de Cristo. Y la primera vez que Nabucodonosor vino a Jerusalén fue en el 605, es decir, Josías muere 4 años antes de que Nabucodonosor venga. Y Dios cumple su palabra. Tú no vas a ver, tú vas a descansar en paz, tranquilo. Y como decía el pastor Jorge, qué triste hubiera sido haber visto la calamidad que venía, ¿sí? Y ver sobre todo a sus hijos conduciendo a todo el pueblo de Dios a la idolatría otra vez y a la injusticia. Así es. Y entonces vemos que Joacás, lo que dice el pastor, reinó solamente 3 meses, y fue llevado cautivo a Egipto. Y después viene Joacim, también hijo de Josías, y reinó 11 años, ¿verdad? Y bajo su liderazgo fue que sucedieron algunas invasiones de Nabucodonosor sobre Jerusalén. Sí. Pero pastor, en Jeremías capítulo 22, Sí. Dios lo compara a Joacim con su papá.
Dice el versículo 11, Jeremías 22:11. Así dice el Señor acerca de Salum, que también es Joacás, hijo de Josías, rey de Judá, que reina en lugar de Josías su padre, que salió de este lugar, no volverá más aquí. Antes morirá donde lo lleven cautivo y no verá más esta tierra. A su padre le dijo, no verás el mal. A este le dice, vas a morir en medio de todo esto. Y entonces dice el versículo 16, pastor. Él juzgó, es decir, está hablando de Josías. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y le fue bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice el Señor. Entonces el mensaje de Dios para Joacim fue, Él hizo juicio, ¿sí?, y justicia. Y hacer juicio y justicia es conocerme a mí. Le está diciendo al hijo de Josías, tú no haces lo que hizo tu padre. ¿Sí? Tú reinas con injusticia. Dice en la palabra de Dios que este hombre reinó, practicó la opresión a los pobres, a las viudas, ¿no? Y además se hizo un palacio, ¿sí?, a costa de esa opresión. A costa de esa opresión. Y no pagaba, pues, no le pagaba a los trabajadores. O sea, él fue más allá y entonces practicó la avaricia y practicó la opresión, ¿no? Y más abajo, dice que él, versículo 19, en sepultura de asno serás enterrado, arrastrándolo y echándolo fuera de las puertas de Jerusalén. A los reyes buenos que reinaron conforme a la voluntad de Dios, se les enterraba, dice, en los sepulcros de su padre, de sus padres. Y ahí están todos los reyes buenos. Pero a los reyes que reinaron mal, los enterraban en otro lugar. Pero este fue peor. No tan solo en otro lugar aparte del sepulcro del panteón de sus padres, sino que en sepulcro de asnos lo iban a enterrar. Este hombre se portó muy mal y llevó al pueblo de Judá, a los judíos, ¿verdad? Los llevó a la idolatría otra vez y a la injusticia. Terrible, como decía el pastor Jorge, el corazón humano regularmente tiende a regresar al lugar donde Dios lo sacó. Qué difícil tarea para Jeremías. Tocando el tema del corazón, el corazón se va endureciendo y uno tiene mucho trabajo para escuchar la voz de Dios, hasta el punto de rechazarla. Los mensajes no siempre son gratos. Tengo por aquí un pensamiento del libro Profetas y Reyes, que justamente habla acerca de ese punto. Dice, no es el plan de Dios enviar mensajeros que agraden o halaguen a los pecadores. No comunica mensajes de paz para arrullar en la seguridad carnal a los que no se santifican. Página 322 de Profetas y Reyes. Para Jeremías llevarle un mensaje a estos reyes fue una tarea sumamente difícil. A tal punto que, por ejemplo, en el caso de Joacim, cuando Baruch va y le lee el rollo, le lee el libro, cómo este hombre corta las hojas, las páginas de ese libro y entonces las envía al fuego. Cuán fácil es para nosotros volver a hacer lo malo. Cuán fácil puede llegar a ser cerrarle nuestra mente y nuestro corazón a Dios. Y cuán importante es que nosotros veamos estos mensajes y aprendamos de ellos para no cometer una y otra vez los mismos errores que parece ser la historia del pueblo de Dios a lo largo de los años, de la historia de la humanidad. Pastor Jorge, a veces tenemos que hacer nosotros esa función de Jeremías. Tenemos que hablar y tenemos que reprender o exhortar a las personas que están haciendo mal. Pero puede ser que a veces nosotros estemos en el otro lugar, donde el Señor nos está mandando mensajes y endurecemos el corazón. No hay que ser un rey, ¿verdad? En cualquier situación o circunstancia de la vida nos puede pasar exactamente lo mismo. Así es que los mensajes son para todos. Miembro de iglesia, pastor, líder, todos necesitamos recibir ese mensaje y no podemos desoír la voz de Dios, porque todos sin excepción corremos ese riesgo, desoír la voz de Dios, apartarnos de Él y al final pues eso va a ser la perdición de nuestra propia vida, ¿no? Correcto. Pastor Abraham. Pastor, el evangelio son buenas nuevas. Jeremías predicaba buenas nuevas.
Y yo creo que los habitantes de Jerusalén pudieran haber dicho, pues qué buenas nuevas trae este. Este está prediciendo que va a venir Babilonia, el reino del norte, nos va a aplastar, nuestra ciudad va a ser quemada. Qué buenas nuevas son nuestro esas. templo va a ser quemado, qué buenas nuevas son estas. ¿No? Pero eran buenas nuevas. Así es. Ríndete. O sea, el mensaje era ríndete. Obedece a los que van a venir. Busca a tu Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a rendir? ¿Por qué voy a aceptar a lo que venga? Es que Dios trae juicio sobre ti. Hemos hecho mal. O sea, el mensaje era, hemos hecho mal. Hay que aceptar la disciplina del Señor, porque el Señor nos va a levantar. Ese era el mensaje. Pero ellos no lo veían así. Ellos lo veían como un castigo. Bueno, que Jeremías, sí, predecía un castigo, y Jeremías predecía esto, y ya vimos la semana pasada que ellos no lo creían. ¿Cómo nos va a pasar esto si somos el pueblo de Dios? ¿No? Yo creo que hay que aceptar la disciplina del Señor en muchas ocasiones. Fallamos en muchas ocasiones. Y el Señor siempre buscará nuestra salvación. Y si es necesario ponernos en la adversidad, lo hará, pero siempre buscando nuestra salvación. Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pastor Abraham, creo que es muy atinado lo que estás diciendo, y con esto vamos a hacer una pausa. Algunas veces nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Nos pasan cosas, inmediatamente asumimos o atribuimos el despropósito a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa? Pero puede ser que a través de eso Dios nos está diciendo, ríndete y retoma el camino. Así es. ¿Verdad? Siempre las reprensiones de Dios serán para nuestra salvación. Muchas gracias. Vamos a hacer una segunda pausa y entonces regresaremos a la tercera y última parte de esta lección número 3, los últimos 5 reyes de Judá. Y regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Los últimos 5 reyes de Judá es la lección que estamos analizando, la lección número 3 de nuestro folleto. Y vamos a entrar justamente en la tercera y última parte de ese bosquejo, esperanza de restauración. Pastor Abraham, Pastor Jorge, justamente terminamos el segmento anterior diciendo que pues a veces al ser humano no logra escuchar la voz de Dios, que el proceder de Dios no lo entiende. Se revela, dice ¿por qué? Dice no, yo no acepto esto que el Señor me está mandando o está permitiendo en mi vida, y tengo que hacer algo. Cuando el mensaje es, arrepiéntete, quédate quieto, busca a tu Dios, y el Señor te va a restaurar. En medio de este asunto de destrucción, pastor, y de consecuencias, también viene un mensaje de esperanza. Así es. En Deuteronomio, la palabra de Dios dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y entonces Dios dice, pues escoge la vida para que vivas. Entonces, siempre Dios está listo para darnos un buen consejo. Y siempre Dios nos advierte que nuestras decisiones acarrean consecuencias. Y la mayoría de ellas son consecuencias tristes, lamentables, que causan profundo dolor. Dios quiere evitarnos eso. Pero bueno, a pesar de eso, desobedecemos a Dios. A pesar de eso, decidimos ir en una dirección que no es la correcta. Y el amor de Dios es tan grande que nunca nos abandona. Amén. Que siempre está listo para recibirnos, para abrir sus brazos y esperarnos de regreso. Jeremías dice en el contexto de la lección de esta semana, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice, entonces me vas a invocar. Cuando te alejas, cuando haces lo que no debes de hacer, allá te acuerdas de Dios. Y entonces me vas a buscar y me vas a encontrar, ¿verdad? Me vas a encontrar. Así que
es extraordinario el Dios al cual nosotros servimos, ¿no? Amén. Al Dios verdadero. Nunca nos abandona, nunca nos deja sin esperanza. Siempre tiene una solución para cada uno de nosotros, sus hijos. Y eso es extraordinario, aunque eso no debe llevarnos a abusar del amor de Dios. Esas son buenas nuevas, pastor. Son buenas nuevas, pastor. Aún el castigo que viene de Dios son buenas nuevas. Porque nos hace despertar, nos hace ver nuestra situación. Y pastor, lo que Jeremías profetizó se cumplió. Y es triste ver el cuadro de la ciudad santa, de la ciudad de paz, Jerusalén. Jeremías 39, 8 y 9. Dice, y los caldeos prendieron fuego a la casa del rey y a las casas del pueblo, y derribaron las murallas de Jerusalén. O sea, la ciudad quedó totalmente destruida. Tiraron las casas del rey, el palacio, tiraron las casas del pueblo, las murallas de Jerusalén y el templo también. Qué imagen de desolación, qué imagen tan triste. Triste. ¿Verdad? Nunca se lo creyeron, pero llegó. ¿Verdad? Lo que no esperaban, lo que ellos dijeron no sucederá porque tenían confianza en esa casa, ¿verdad? Porque decían templo de Dios, pero llegó eso, ¿no? Las consecuencias de Dios, que Dios dice, van a llegar. Pero aún en medio de esa desolación y de esa destrucción, hay palabras de ánimo, pastor. Amén. Porque el mensaje de Dios siempre es para salvación, para restauración. Yo te levantaré, ¿no? Y Jeremías, capítulo 23, versículos del 2 al 8, dice así: por eso así dice el Señor Dios de Israel a los pastores que apacientan a mi pueblo. Por cuanto vosotros dispersasteis mis ovejas, las descarriasteis y no las habéis cuidado, yo castigaré la maldad de vuestras obras, dice el Señor. ¿Verdad? Y yo mismo juntaré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, las haré volver a sus praderas y crecerán y se multiplicarán. Es decir, está el Señor hablando en el versículo 3 que no importa dónde estaban los judíos exiliados, Él los iba a volver a traer, los iba a volver a juntar en su redil. De tal manera que ya juntos les iba a proporcionar a un rey, pastor, que los cuidaría y los apacentaría, ¿no? Dios los iba a restaurar. Me gusta esa frase, pastor Jorge, vienen nuevos días. Vienen nuevos días. Vienen nuevos días, pastor. Sí, es maravilloso. Nuestra lección hace énfasis que desde la perspectiva humana, el pueblo de Dios debió haber desaparecido en ese entonces. Ese debió haber sido el fin, no más judíos, ¿no? Desde la perspectiva humana. Pero el plan de Dios es diferente. Y eso nos habla del amor de Dios. Y dice el pensamiento que aparece ahí en la lección del día jueves, que en medio de todas las advertencias de castigo y destrucción, los profetas también le dieron al pueblo su única esperanza. ¿Y cuál es la única esperanza? Pues Dios, que está listo allí para recibirnos, para redimirnos, para rescatarnos de ese hoyo del cual nosotros, en el cual nosotros mismos nos hemos sumergido. Así es. Qué maravilla. Y pastor, me parece que todos los que estamos involucrados en esta lección, y seguramente la gente que nos mira, pastor, si alguien de repente está viviendo lejos de Dios, está sufriendo una consecuencia terrible en su vida, hay que recordarle que vienen buenos días. Buenos días, sí, pastor. Dios nunca deja a sus hijos ahí tirados, ¿no? Como dice el pastor, a la vista humana pareciera ser que en ese momento el pueblo judío se acaba. Todo está destruido. Y el centro de atención que ellos ponían su confianza, el templo, también estaba destruido, ¿no? Avergonzados vieron cómo todos los utensilios que ellos consideraban santísimos, sagrados, se los llevan, ¿no? Y vemos después el uso que le dio allá en Babilonia, borracheras, lo que servía
para adorar a Dios, lo usaron después para borracheras y demás. Pero Dios nunca deja a su pueblo sin un mensaje de esperanza. Jeremías, con los pobres, con los poquitos que quedaron allá en Jerusalén, Jeremías le siguió predicando. Y dijo, vienen días que todos van a regresar y vamos a tener un rey que va a ser nuestro pastor. Allá en Babilonia, Daniel, a los que estaban allá les predicaba también. Recuerden que hay una profecía. Esto no va a durar para siempre. Daniel recordó esa profecía, 70 años nada más, 70 años, ¿sí? Y Ezequiel también, que fue trasladado también, ¿verdad? Allá junto al río, les predicaba a los judíos allá, vamos a regresar. Hay restauración, hay esperanza. El Señor no nos abandona. El Señor está con nosotros. Un tiempecito atrás, pastor, cuando estaban allá exiliados, Jeremías les manda una carta a ellos que están allá. Esa carta está en Jeremías. Jeremías, capítulo 29. Sí, Jeremías 29. Mira, dice, este es el texto de la carta, 29.1. Este es el texto de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos, a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Así que Jeremías les manda una carta a aquellos que están allá. Yo aquí me encargo de predicarles a los que están aquí, pero hay un mensaje también para ustedes allá, ¿no? Y les empieza a hablar. Y dice por eso en el versículo 10, así dice el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra de volverlos a este lugar. Así que les manda, son 70 años nada más, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Qué carta de aliento, ¿no? Después de eso, vamos a regresar acá. ¿Sí? Dios nunca nos deja tirados, pastor. Sí es cierto que Dios disciplina, pero también es cierto que Dios levanta y restaura. Amén. ¿No? Te encuentras caído, hermano, en una situación desesperante, el Señor te va a levantar. Eso es sin duda, porque Dios quiere tu salvación. Amén. Cartas de esperanza, Pastor Jorge. Así es. Jeremías, dice Profetas y Reyes, recibió nuevas revelaciones concernientes a la voluntad del cielo para perdonar y salvar. Sí, Jeremías recibió un mensaje de reprensión, de corrección para el pueblo y para quienes dirigían el pueblo. Pero el mensaje principal, el mensaje central de Dios, es un Dios dispuesto a perdonar, sin importar cuál sea tu pecado, y dispuesto a salvar a sus hijos, a quienes tanto aman. Amén. Qué maravilloso mensaje de esperanza, ¿no les parece? Con este mensaje vamos a concluir el repaso de nuestra lección en esta ocasión, lección 3, los últimos 5 reyes de Judá, pero queremos despedirlo como acostumbramos con unas palabras finales de los que componemos esta mesa de diálogo. Vamos a comenzar con el Pastor Jorge y agradecemos de antemano tu presencia con nosotros. Fue muy agradable tenerte con nosotros. Sí, un gusto, Pastor Edgar, Pastor Ramírez. Hermanos, constantemente nosotros recibimos mensajes de Dios y no hagamos caso omiso a lo que Dios ha dejado para nosotros en su palabra. La clave allí está, nosotros la conocemos, es conocer la voluntad de Dios y obrar de acuerdo a esa voluntad que Él nos ha mostrado. Hagámoslo así y vamos a recibir bendición en nuestra vida. Muchas gracias, Pastor Jorge. Pastor Abraham. Sí, pastor, la Biblia enseña por ejemplo y por contraste. Por ejemplo, pues lo bueno que hicieron, hazlo. Por contraste, lo malo que hicieron, no lo hagas. Josías fue un buen rey. Él quitó la idolatría del pueblo. Quitemos todo lo malo de nuestro corazón y acerquémonos al Señor de todo corazón. Evitemos la injusticia, evitemos la perversidad de los reyes malos y aceptemos todos los mensajes del Señor. Claro que sí. Muchas gracias, Pastor Abraham. Queridos hermanos, nunca es tarde para colocar este maravilloso libro como fundamento de nuestras vidas. Si lo hacemos, todo cambiará. Y entonces el Señor restaurará nuestro hogar, nuestra vida, nuestros hábitos, nuestra salud. El Señor tiene buenos días para nosotros. Solamente
Dejemos que estos buenos días vengan, dejando que Dios sea el guía, fundamento y sustentador de nuestras vidas. Esperemos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor nos llene a todos de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.